Muy buenas tardes a todos, a todas y a todes. Mi nombre es Maricel Salera, soy licenciada en Trabajo Social. Me desempeño en los tribunales colegiados de familia aquí en la ciudad de Santa Fe, en la Secretaría de Vulnerabilidad. Como ustedes saben, la Secretaría de Vulnerabilidad tiene como función la implementación de las medidas autosatisfactivas en el marco de la Ley 11.529. Es decir, todas aquellas medidas que desde el fuero civil abordan la problemática vinculada a la violencia de género o la violencia contra las mujeres, fundamentalmente en lo que se denomina la violencia intrafamiliar. Ahora bien, primero agradecer al Ministerio Público de la Acusación la posibilidad que me da de participar en este espacio de capacitación desde la perspectiva de género, más teniendo en cuenta de que es una condición, yo diría, necesaria pensar nuestras intervenciones y sobre todo pensarnos como institución judicial y como agentes judiciales en el marco de nuestras prácticas cotidianas, pensarlas desde la perspectiva de género, una condición fundante para garantizar un servicio de justicia. Dicho de otra forma, para acercar derechos a las mujeres y a las disidencias que están atravesadas por múltiples vulneraciones. Bueno, ¿cómo voy a desarrollar el aporte que voy a compartir con ustedes? En este primer apartado vamos a compartir algunos conceptos centrales que, si bien fueron trabajados en el apartado introductorio, la idea es poder retomar desde qué lugar estamos hablando cuando hablamos de perspectiva de género, cuando hablamos de perspectiva de género interseccional, y después ver qué aporte puede hacer una disciplina no hegemónica en el campo de la institución judicial como es el trabajo social, una disciplina que trabaja en el abordaje, en el arbitraje de los conflictos sociales, qué aporte podemos hacer como trabajadores sociales o como trabajo social en la institución judicial desde una perspectiva de género. En primer lugar, que parecería redundante decirlo, pero no por ello deja de ser menos importante aclararlo, la problemática de la violencia de género no es un problema de índole privado. Es decir, no tenemos que pensar que el problema que tienen las mujeres es un problema de las mujeres o es un problema que se desarrolla en el espacio privado donde las mismas desarrollan sus vínculos y sus relaciones. Plantear que este es un problema privado, que es como antiguamente se pensaba la violencia doméstica, inclusive su propia denominación intrafamiliar, doméstica, o como si fuera patrimonio exclusivo del espacio al interior de donde esa mujer construye sus relaciones más primarias, significa ni más ni menos que privarla de derechos y por lo tanto privarlo de la ley. Decimos también, desde la perspectiva en que se piensa en ciencias sociales, la violencia contra las mujeres no es un problema de orden psicológico, es decir, no es consecuencia de determinados atributos que portan las mujeres o determinadas dimensiones de la estructura psíquica de las mujeres o de determinadas desviaciones que tienen los hombres violentos, los que violentan a las mujeres, porque reduciríamos la complejidad de la estructuración del problema a una sola dimensión y estaríamos diciendo de que la mujer es responsable de su propia condición o el violento solamente es violento porque es un perverso y por lo tanto implicaría un abordaje que tiene que ver del índole de la salud mental. Esto es importante decirlo porque estos discursos biologicistas atravesaron durante mucho tiempo no solamente al derecho en términos de la teoría criminológica, sino también atravesó a la intervención en violencia de género, la intervención social en violencia de género. Decimos, por lo tanto, que no es un problema privado, que no puede reducirse solamente a una dimensión psicológica o un problema psicológica de la estructura psíquica tanto de las mujeres victimarias como de las mujeres víctimas, como de los victimarios, sino que decimos que es un problema político. Es decir, es un problema político que es el resultante de un modo de estructuración social. Un modo de estructuración social que sostiene
una forma de construir las relaciones entre los géneros. Esto lo trabajaron, o lo vieron en el apartado introductorio de este curso, lo que significa la ideología patriarcal, la desigualdad y la opresión en relación a la división sexogenérica, digamos, de la sociedad, la asignación de determinados estereotipos, de determinadas funciones normatizadas a lo que ser buena mujer o buen varón, o que ser mujer solamente se reduce a la función materna y ser hombre se reduce a la función de lo público, del proveedor dentro de lo que es la familia. Por lo tanto, al ser un problema político es un problema de orden público. Y al reconocer que es un problema de orden público, decimos que es un problema que constituye parte de la cuestión social. Es decir, requiere de la estructuración de una multiplicidad de intervenciones por parte del Estado, porque de no hacerlo de esta forma, afectaría la cohesión social. Por lo tanto, la institución judicial es parte de ese sistema que la estatidad en determinado momento histórico construye para el abordaje de un problema de orden político, es decir, las formas de estructuración de las relaciones entre los géneros, que trae como consecuencia en esas asimetrías de poder la justificación del fenómeno de la violencia contra las mujeres y las disidencias sexuales. Dicho, haciendo estas primeras aclaraciones, ¿desde qué lugar vamos a ir pensando esta cuestión en perspectiva de género, la intervención social en perspectiva de género? Hay otra cuestión que me parece también fundamental señalar. Si es un problema de estructuración del orden social, si es un problema del orden público, también es importante decir que la perspectiva de género en el abordaje interseccional es una dimensión más de los sistemas de opresión en los cuales las mujeres y las disidencias sexuales construyen su singularidad, construyen su subjetividad, es decir, se constituyen como sujeto y a partir de esa constitución como sujeto se vincula con los otros sujetos. ¿Qué queremos decir con esto? Que la perspectiva de la interseccionalidad nos permite pensar que la dimensión de género o la asimetría en relación a la condición de género debe ser pensada en el marco de otras asimetrías como raza, condición social, hábitat, capital cultural y simbólico que las mujeres y las disidencias portan, en contextos históricos y políticos concretos de estructuración. Traducido, la opresión que las mujeres portan por su condición de mujer no es la única dimensión de sus múltiples opresiones. La identidad de género es una identidad que se construye en la interseccionalidad, la intersección, en la interrelación con otras identidades, con su identidad de clase, es decir, la ubicación de ella en la estructura social, con la cuestión generacional, que le va a dar una forma de posicionarse, una forma de también presentarse y construirse como sujeto, el lugar donde habita, que le puede ofrecer mayores o menores posibilidades de poder salir de estas relaciones de dominación y de opresión. Esto quiere decir que no tenemos una sola identidad de mujer que normatiza nuestra mirada de lo que significa ser mujer. Si no, volvemos nuevamente a construir intervenciones desde la norma. Hay múltiples identidades como múltiples situaciones singulares donde las mujeres se construyen como tal. Tomemos un ejemplo. Una mujer que llega al Ministerio Público de la Acusación, al MPA, a realizar una denuncia. Generalmente esta denuncia la hace producto de una historia, ha tenido toda una historia en relación a violentaciones, en relación a situaciones en las cuales
sus derechos han sido absolutamente vulnerados y conculcados. Muchas veces el llegar al MPA es el resultado de una larga ruta que ha atravesado, de una larga ruta de vulneraciones y de búsqueda de respuestas institucionales. Generalmente lo hace muchas veces porque la mujer llega violentada o golpeada al hospital, es acompañada por un equipo de salud, es acompañada por el equipo el equipo que la asiste, donde le ayuda a la mujer a desnaturalizar la situación en la cual ella está ubicada. Desde ese acompañamiento institucional esa mujer se siente fortalecida, siente que puede generar otro tipo de respuestas en la relación que establece con su agresor, con su pareja, que generalmente es su agresor. Realiza la denuncia, ya sea en la sede civil o en la sede penal, como en este caso en el MPA, pero luego tiene que volver a sus condiciones concretas de existencia. ¿Qué son esas condiciones concretas de existencia? Vuelve a su barrio, donde tiene que ocupar la mayor parte del tiempo que se le requiere para seguir los trámites institucionales para tramitar la denuncia, es el tiempo que ella ocupaba para la subsistencia cotidiana, para generar el trabajo informal que tiene para darle de comer a ella y a sus hijos. Vuelve a una comunidad donde muchas veces es mal mirada porque denunció a su hombre, digamos. Vuelve a las instituciones, en este momento se retiran. Muchas veces todas las instituciones de política que la sostenían, de política social, se retiran. Entonces podemos decir que esa mujer pobre, que esa mujer vulnerada, que esa mujer donde su mayor preocupación es pensar qué le da de comer mañana a sus hijos, solamente la única condición de opresión que tiene es la condición de género, o hay una multiplicidad de dimensiones y de vulneraciones que la colocan en una forma singular de posicionarse como sujeto. Por eso también muchas veces nosotros decimos que podemos solamente decir que la mujer no puede sostener la denuncia o la mujer se retracta de esa denuncia que hace en la sede judicial, ya sea civil o penal, solamente por sus condiciones subjetivas, solamente porque hay elementos de su estructura psíquica que hace que sea masoquista, o sus condiciones concretas de existencia le imposibilita su cotidianidad sostener una posición diferente frente a esa relación de opresión que implica una situación de violencia. Esto es el abordaje de la interseccionalidad, es pensar que las mujeres singulares se construyen en contextos singulares, es decir, atravesadas por sus condiciones concretas de existencia. Dicho de otro modo, el contexto no está por fuera de la mujer, sino el contexto habita a la mujer, el contexto habita al sujeto. El sujeto es tanto lo que su vida cotidiana, sus posibilidades concretas de existencia le permite ser, le permite construirse y enfrentar sus circunstancias y sus situaciones desde esos condicionantes que están en la vida cotidiana, que es donde se da la reproducción material y simbólica de su vida. Bueno, ahora bien, ¿cuál es el aporte de trabajo social, que es una disciplina auxiliar en el campo del derecho o en la institución judicial para el abordaje del problema de la violencia contra las mujeres o las violencias por condición de género en el marco de la institución judicial? En primer lugar, tenemos que pasar de la idea de aporte pericial o de trabajo pericial a intervención jurídica, a intervención forense. Esto no es menor. La pericia me muestra una foto. En cambio, la intervención social, desde una perspectiva sociojurídica o desde una perspectiva forense, me ayuda a construir un guión. Es decir, me ayuda a construir como esas historias, como ese sujeto singular, esa sujeta singular, esa mujer, atravesada por sus múltiples vulnerabilidades, pudo transitar su ruta crítica de violencia, pudo construirse como una identidad en esas condiciones concretas de existencia.
En esta perspectiva, que si bien no es la perspectiva hegemónica muchas veces en el campo del derecho, implica un abordaje multidisciplinar del objeto de intervención. En este sentido, tomo los aportes de un jurista español, que es Manuel García Calvo, que él plantea que la institución judicial debe dejar de ser pensada, o el derecho debe ser pensada como una ciencia autónoma, unidireccionada, sino que tiene que ser pensada como el campo sociojurídico del derecho. ¿Qué significa esto? Y leo la definición de Manuel García Calvo. Él dice que el campo sociojurídico del derecho es la posibilidad de encuentro para facilitar el diálogo entre perspectivas y áreas del conocimiento diferente, donde el derecho bebe, se nutre de fuentes plurales y propicia el intercambio entre opciones epistemológicas distintas. En la perspectiva de la intervención sociojurídica va a estar orientada a la gestión de los riesgos sociales, es decir, va a estar orientado la institución judicial como una institución más en el marco de la institucionalidad social que un Estado despliega en un momento determinado para abordar, para resolver, para reparar las múltiples vulneraciones que transitan la mujer en tanto su condición de género o las identidades sexuales diferentes que están violentadas en tanto su constitución como identidades no normatizadas, fuera de la heteronorma, fuera de la mirada androcéntrica que muchas veces tiene la institución judicial. ¿Por qué? Porque nosotros, la institución judicial trabaja con lo que se denomina el asunto judicial, que son ni más ni menos que relaciones sociales que se presentan en términos de conflictos y que requieren del abordaje de la institución judicial para su resolución, porque de no ser así se podría en peligro, digamos, alteraría a todo el cuerpo social. ¿Cómo desde trabajo social aporto a la construcción compleja de ese objeto? Desde categorías teóricas. Es decir, el concepto en este sentido va a adquirir valor de prueba. Pienso en el marco de un proceso penal, de un proceso en el MPA. Yo no voy a dar cuenta de una generalización, es decir, no voy a dar cuenta que las mujeres víctimas de violencia tienen determinadas características, sino que voy a dar cuenta desde el concepto teórico que va a aportar la prueba de verdad, cómo las situaciones de vulneraciones atravesaron las historias de esas mujeres. En este sentido, no solamente voy a describir hechos fácticos, sino que voy a convertir a través del concepto teórico que tiene un estatus científico y que va a tener un criterio de validez, voy a convertir esa situación en un hecho, esa descripción, esa situación, ese hecho fáctico en un hecho social. En esto decimos que los trabajadores sociales somos intérpretes de la singularidad, es decir, damos cuenta de cómo las mujeres y las disidencias sexuales construyen sus identidades en el ámbito de la vida cotidiana. A través del concepto podemos pasar de decir que no es un hecho individual, sino que ese hecho individual se convierte en un problema social y por lo tanto necesita y amerita la intervención de toda la institucionalidad del Estado. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Rastreando, buscando, construyendo ese guión en las huellas de opresión y de vulnerabilidad que ha dejado la historia de violencia en las mujeres víctimas de violencia. ¿Cómo busco esas huellas? ¿Cómo rastreo esas huellas? ¿Cómo doy cuenta de cómo esas opresiones la habitaron de tal forma que la colocaron en una determinada situación singular de pensarse como mujer? A través de las entrevistas que no solamente voy a hacer a la mujer, las entrevistas
que voy a hacer a su familia extensa, a través de las entrevistas que le puedo hacer a los referentes sociales. Y en esto adquiere centralidad una categoría que es la ruta crítica. La ruta crítica me va a dar cuenta, me va a permitir dar cuenta de cuáles fueron las huellas que esa violencia han dejado a la mujer. Es decir, es el proceso que se construye a partir de las decisiones tomadas y las acciones emprendidas por las mujeres para salir de las situaciones de violencia en búsqueda de respuestas y en búsqueda de soluciones. Las mujeres atraviesan tantas rutas críticas como posibilidades tienen. Hay tantas rutas críticas como tantas mujeres e identidades singulares. Lo que sí, en esa ruta crítica, para ir buscando las huellas que esa violencia fue dejando, en el sentido de que puedo aportar a la comprensión y a la construcción de ese hecho judiciable, hay elementos, tengo que ir develando, tengo que ir descubriendo cuáles son los factores precipitantes, cuáles son los factores impulsores y cuáles son los factores inhibidores. Los factores precipitantes pueden ser traducidos como la gota que rebalsó el vaso, es decir, cuando la mujer hay una situación que genera una ruptura en su cotidianidad, es una situación tan disruptiva que la posiciona en la necesidad de buscar ayuda, en la necesidad de hacer la denuncia, en la necesidad de recurrir a las instituciones de la política pública para poder salir de lo que se denomina el círculo de la violencia. A su vez, en esos factores precipitantes, que generalmente cuando la mujer se acerca a nuestras instituciones o a las instituciones de la política social, lo hace cuando ese factor precipitante, esa gota que rebalsó el vaso apareció, puede ser o porque realmente sintió que su vida estaba en riesgo, o porque siente que está en riesgo la vida de sus hijos, o porque a lo mejor hay una situación que le resulta intolerable y que necesita buscar en generar otras acciones para salir de esa situación de violencia. A su vez también tengo que rastrear cuáles son los factores inhibidores que hacen que la mujer no pueda salir de esa situación de violencia, pero no solamente no pueda salir la mujer de esa situación de violencia, sino que hace que también que muchas veces la mujer no pueda sostener la denuncia, no pueda sostener el proceso, este proceso penal. Estos factores inhibidores son factores tanto de índole interno como externo. Los factores inhibidores de índole interno tienen que ver con sentimiento de desvalorización, con sentir que es un problema personal, con sentir que no puede, con sentir que la violencia es su propia responsabilidad, que ella no se puede pensar por fuera de ese hombre, que no va a poder resolver la subsistencia de sus hijos o la crianza de sus hijos por fuera de esa relación con su opresor. Y los factores inhibidores externos muchas veces son aquellos elementos de la estructura del contexto que imposibilitan a la mujer salir de la situación de violencia. Y en esto aparecemos muchas veces las instituciones de la política social. La forma en que tramitamos las situaciones de violencia, la forma en que nos relacionamos con las mujeres, muchas veces actúan como factores inhibidores para que la mujer sienta que no encuentra los recursos necesarios donde sostenerse y donde apoyarse para salir de esa situación de violencia. En este aspecto, las instituciones, en vez de ser parte de la solución, nos convertimos en parte del problema. Y los factores impulsores son aquellos factores que posibilitan que la mujer pueda pensarse por fuera de esa relación de opresión. También pueden ser internos o externos. Por ejemplo, que la mujer haya conseguido un trabajo, a lo mejor que la mujer comience a participar de otras redes de contención social e institucional, que la mujer sienta que
tiene que tener otra posición con relación a su pareja, que generalmente es su opresión. Esto funciona mucho, digamos, en los factores impulsores también externos. Lo vemos nosotros en los tribunales colegiados de familia cuando aparece una noticia en los medios de comunicación vinculada a noticias o de femicidios o situaciones graves vinculadas a violencia de género, aparecen muchas denuncias de violencia. Es decir, este es un factor impulsor externo que le posibilitó a la mujer salir de esa situación de violencia. Decíamos, ¿cómo lo hacemos? En la construcción compleja del objeto, buscando desde la categoría teórica los criterios de verdad que nos permitan dar cuenta desde una argumentación conceptual cuáles son las construcciones singulares, las identidades y las vulnerabilidades que esas identidades construyen en su vida cotidiana. Lo hago desde el análisis de las situaciones de riesgo que estas mujeres y las disidencias sexuales atraviesan, analizando su ruta crítica, develando cuáles son los factores precipitantes, los factores impulsores y los factores inhibidores. Y lo hacemos a través de la entrevista, a través de la visita domiciliaria y a través de la construcción de las historias de vida. La entrevista no es una conversación. La entrevista es una conversación dirigida e intencionada que me permite, desde las herramientas conceptuales que yo porto, o sea, el régimen de mirada que yo voy a tener al sostener esa conversación intencionada con la mujer víctima de violencia o con sus referentes afectivos, con sus referentes sociales, tengo que ir develando y construyendo esa historia. Tengo que ir armando esa ruta crítica, no solamente que la colocó a la mujer en una situación de violencia, sino cuáles son aquellas acciones también que la mujer, cuál es el capital que la mujer porta, cuáles son las instituciones en las cuales se referencia, cuáles son esos factores impulsores, como decía antes, precipitantes o inhibidores. Otra de las técnicas que utilizamos, aparte de la entrevista, como una investigación direccionada desde un régimen de mirada que me da la categoría teórica, es la visita domiciliaria. La visita domiciliaria es mucho más que describir cómo vive, es poder comprender en el ámbito de la vida cotidiana cómo las mujeres y las víctimas de violencia construyen su situación singular de vida, qué recursos tienen, cuáles son las instituciones de referencia. Y otro aspecto importante a señalar, que a través de en la visita domiciliaria, que generalmente hacemos entrevistas también en domicilio, la mujer se siente dueña de su relato, es decir, habita un territorio que le es propio. Muchas veces las instituciones son atemorizantes pensemos en mujeres que vienen totalmente desbordadas. La institución termina siendo atemorizante para que la mujer pueda dar cuenta de su historia, pueda contar su historia. En el espacio doméstico, en el espacio de su casa, en el espacio que es conocido, en el espacio que ella siente que ella es dueña de su discurso, es dueña de su relato. Desde ese lugar muchas veces podemos descubrir un montón de otras pistas, podemos dar cuenta de una cantidad de información que a lo mejor en las entrevistas o en la audiencia, en la institución judicial, no lo puede hacer. Por ejemplo, en mi experiencia, yo participo muchas veces en el Tribunal Colegiado de Familia en audiencias en forma conjunta. Y no es lo mismo cómo la mujer relata su historia en la audiencia ante lo que implica la formalidad de la institución judicial, de la normatividad que tiene esa institución judicial, a lo que la mujer me puede decir cuando voy a su casa, cuando una visita en domicilio. También hay determinados elementos cuando yo realizo la visita domiciliaria que me permiten construir
ese hecho que estoy investigando. Doy un ejemplo. Si yo estoy interviniendo en una situación de violencia familiar o de violencia hacia niños, niñas y adolescentes, ir a la casa, ir al domicilio y dar cuenta que a lo mejor el hombre, el papá, duerme en una cama con sábanas, con frazadas, y la mujer y los chicos duermen en 3 pedazos de goma espuma tirada en el suelo, no solamente me da cuenta que son pobres, sino me dan cuenta el lugar que tiene asignado ese niño y esa mujer en las relaciones de opresión que ese sujeto varón establece con ellos. Si yo investigo un caso de abuso sexual infantil y voy a la casa y observo que en una casa de 2 ambientes, en un dormitorio a lo mejor duermen todos los niños y en otro dormitorio solo duerme el niño, la niña o la adolescente que se investiga que puede ser víctima de un abuso sexual intrafamiliar, ese dato, esa observación me dice algo. Por lo tanto, también a través de la visita domiciliaria, de la observación en el ámbito donde las mujeres víctimas de violencia, los niños víctimas de violencia construyen sus condiciones de posibilidad, es una información valiosa que la tengo que después retraducir desde la categoría teórica y desde el armado de la historia. Otra cuestión también que me permite ver la visita domiciliaria es las condiciones de posibilidad que tienen las medidas ordenadas por el Poder Judicial. Si yo determino una medida de distancia que impide que el agresor no se acerque a 200 metros y esa es la única medida de protección que como institución judicial nosotros le estamos dando a esa mujer, y yo voy al barrio y veo que la mujer vive en la casa donde vive la mujer, la familia del agresor, o la madre del agresor, o la hermana del agresor, vive a 2 casas y muy difícilmente se va a poder sostener la medida de distancia, digamos. Entonces, esta posibilidad de ver la construcción del problema en el espacio de la vida cotidiana va a posibilitar la construcción de una información relevante, no solamente para saber cómo es el problema, sino también para ver cuáles son las medidas más eficaces a tomar para poder resolver ese problema en términos de reparar esos derechos vulnerados y ayudar desde la institución judicial a la mujer a salir de esas relaciones asimétricas de poder y de dominación. ¿Desde qué lugar construyo esta intervención? Desde determinados criterios rectores. Uno de esos criterios rectores es la escucha activa. La escucha activa no es solamente la escucha libre de estereotipos o libre de prejuicios. La escucha activa es dar cuenta que los sujetos son hablados por sus historias, que cuando yo escucho a una mujer relatar un hecho puntual, una situación puntual, me está hablando esa mujer en términos de todas sus historias y sus trayectorias de violencia. Para poder tener una escucha activa, libre de prejuicios y que sirva para la comprensión compleja de ese problema, también tengo que saber qué preguntar. En este saber qué preguntar, tengo que construir esa escucha desde determinadas categorías teóricas. Tengo que saber que muchas veces la mujer tiene imposibilidad de contar lo que le pasa, porque su discurso históricamente ha sido silenciado. Su posición como sujeto que tiene algo que decir, que tiene algo que exigir, que tiene que posicionarse en un lugar diferente, ha sido silenciado por sus múltiples vulneraciones, por sus múltiples invisibilizaciones. Entonces, tener una escucha activa es reconocer a esa mujer atravesada por una historia, reconocerla fundamentalmente como un sujeto desbordado,
desbastado, que tengo que ayudarla a ir reconstruyendo, hilvanando esas huellas que fue dejando su historia de violencia, que la posicionó en un determinado lugar singular, en este momento en el cual se acerca la institución. Y también tener una escucha activa para los operadores judiciales o desde el trabajo social implica también traducir muchas veces los lenguajes jurídicos que para las mujeres y para las mujeres en situación de vulnerabilidad son lenguajes absolutamente desconocidos. Esto es lo que en trabajo social nosotros denominamos la construcción de la demanda, es acompañar, traducir sus historias de vulneraciones, sus historias de violencia en hechos sociales que deben ser abordados por la institución judicial. Es decir, es construir su situación en un hecho que amerita la intervención de la institución judicial para reparar su derecho que ha sido históricamente vulnerado. Bueno, y para ir cerrando, otra de las dimensiones del aporte del trabajo social o de la intervención social en perspectiva de género, en situaciones de violencia hacia las mujeres, implica la gestión social del riesgo. De nada sirve construir complejamente, saber que es un problema complejo, si no gestiono, si no acompaño a las mujeres en el tránsito de esa ruta, de esas acciones que las mujeres van estableciendo para salir de esa situación de violencia, si no la acompaño en la articulación con las diferentes áreas, los diferentes espacios de la política institucional. Esto no solamente para poder pensar a la justicia también como un servicio público, sino también como para que aquellas medidas que en el ámbito de los espacios judiciales puedan ser sostenidas, que la mujer pueda pensarse desde un lugar diferente, que pueda salir de su situación histórica de opresión y de violentación, que pueda modificar sus patrones de vinculación, no solamente con el agresor, que pueda pensarse desde un lugar diferente, pero sí, todo este proceso que la mujer tiene que realizar lo hace en condiciones donde su autonomía está limitada, porque no tiene posibilidades de reproducir, no tiene un trabajo estable, no tiene recursos institucionales de fácil acceso que la acompañen en este proceso, muy difícilmente va a salir de esa situación de violencia. Por lo tanto, la gestión social de la medida sociojurídica considero que es una de las partes centrales del abordaje sociojurídico en clave de derecho y en clave de perspectiva de género en el marco de la intervención en situaciones de violencia. Con esto espero que este aporte un tanto desorganizado he querido dar cuenta de la complejidad que implica la construcción del problema y también de la complejidad que implica la intervención social, y dentro de la intervención social, la intervención de la institución judicial en el abordaje de las violencias contra las mujeres y pensar una justicia con perspectiva de género. Espero que estos aportes les haya sido de significación. Muchísimas gracias.